Buenas tardes, Encarna. Muchas gracias por recibir a Sugar Free Life y podernos tomar esta tarde un café contigo aquí de forma distendida y poder hablar un poco de como consejera de Sanidad de Murcia, cómo ves la salud de los murcianos y qué líneas de actuación se están siguiendo en diabetes en nuestra región. Sabes que tu puesto como consejera ha sido muy positivo en nuestra consejería porque ha acercado muchísimo, ¿no?, la figura del político, ese plan de humanización, esas ideas del portal del paciente, todos esos proyectos en los que tú hablas del paciente como persona, como centro, como protagonista de este sistema sanitario en el que vivimos, ha hecho que a la administración se le vea como más cercana, ¿no?, a la población. ¿Cómo lo sientes tú esto? Pues en primer lugar, muchísimas gracias, que es un placer estar contigo, Silvia. Y luego pues poder hablar de diabetes, ¿no?, que para nosotros desde la consejería es un tema muy importante. ¿Por qué? Pues porque pues es una de las enfermedades crónicas que más prevalencia tienen en nuestra sociedad y por tanto es un objetivo prioritario. Las líneas estratégicas de la consejería, los que me preguntabas, dentro de la legislatura, pues son fundamentalmente desde el punto de vista asistencial el girar nuestra mirada a una mejor atención de las enfermedades crónicas y por tanto desde ese punto de vista la diabetes pues encaja perfectamente. No solo, además, quizá por esta conversación no aplica tanto, pero también nuestro interés se centra en que el paciente llegue antes a los especialistas, en disminuir las listas de espera en todos los sentidos, desde el punto de vista de la atención especializada y las intervenciones quirúrgicas que procedan, en fomentar la prevención, que nos parece digamos, la parte más crítica, porque hay que mantener a nuestra población más tiempo sana y en mejores condiciones, y por tanto, en ese sentido, la inversión en prevención es inversión directa en salud. De eso podemos hablar después más específicamente. Y de otro lado, pues lógicamente, como tú bien has dicho, la humanización nos parece importantísima. ¿Por qué? Porque en estos últimos años los avances tecnológicos y científicos nos han permitido avanzar, ¿no? Avanzar en curación o en cronificación de algunas enfermedades, pero paralelamente nos hemos ido alejando del paciente, ¿no? Y el paciente no solamente tiene que ser el centro de la asistencia, el paciente, la persona, porque lo que estamos intentando es que esa persona sea cuanto más tarde paciente, es decir, conservarle su salud durante más tiempo. Pues no solo que sea el centro, sino que además participe de los procesos de decisión. De manera que poquito a poco iremos abriendo canales de participación en distintos aspectos que harán que el ciudadano pueda contribuir a las políticas de salud en nuestra región. Es algo maravilloso que hasta ahora la verdad no se veía tan cercano y tan evidente, ¿no? Y dentro de esto enmarcamos ese plan de cronicidad también. Por supuesto, el impulso de la estrategia de cronicidad va a constituir una clave en estos próximos años y como digo ahí, pues la diabetes como una de las enfermedades más prevalentes, una de las enfermedades crónicas más frecuentes en nuestra población, pues va a tener un especial interés. Todos sabemos que los pacientes formados e informados, activos, los pacientes crónicos que se responsabilizan de su salud, son un magnífico recurso para el sistema sanitario, ya que lo hacen más sostenible, como nos decías, confían más en él, lo ven más cercano, tienen mejor relación con los profesionales sanitarios y generan también menos reingresos hospitalarios, ¿no? En el caso de un paciente diabético eso es muy evidente, van menos a urgencias y sobre todo sufren menos complicaciones, ¿no? Con estos objetivos también hace en Murcia la Escuela de Diabetes Prudencio Rosique, que va muy de la mano en este momento con la Consejería de Sanidad. ¿Qué líneas de actuación van a haber en conjunto entre la Consejería y esta Escuela de Diabetes para acercarla a todos? Bueno, pues para nosotros la existencia de la Escuela de Diabetes Prudencio Rosique es una noticia excelente, ¿no? Y por supuesto el saber que
bueno, pues que se está apostando tan fuerte por contribuir a la educación en diabetes. Dentro de la estrategia de cronicidad y dentro de la estrategia para diabetes, no solo será el fomentar el que la atención primaria vaya adquiriendo un papel mucho más relevante en la atención al paciente con diabetes, en el diagnóstico precoz de la diabetes, en ese seguimiento, en la evitación de las complicaciones, el que exista una verdadera continuidad asistencial con la especializada. No solo será eso, sino como bien dices, el corresponsabilizar al paciente de su cuidado. El aprendizaje es fundamental. El conocerse, el saber lo que le puede venir bien, esto nos parece que va a ser crítico para el sistema. Como bien decías, va a tener mucha más confianza en sí mismo, va a utilizar de una forma mejor los servicios de salud y, por supuesto, va a hacer un sistema en general que es más eficiente. Por tanto, desde la Consejería de Sanidad nosotros apoyamos y nos alegraba muchísimo de la existencia de la Escuela de Diabetes y, por supuesto, lo que pretendemos es tener una colaboración activa y el que podamos planificar actividades juntos a corto, medio y largo plazo. Se lo agradecemos enormemente a nuestra consejera y también retomando el tema, por ejemplo, del Consejo Asesor en materia de diabetes, que fue fruto del esfuerzo de muchos profesionales que se volcaron y que estuvieron ahí. Y que, bueno, pues tanto los profesionales, las asociaciones de pacientes intentaron hacer ese consejo asesor en materia de diabetes en nuestra región, que lleva tantos años parado. ¿Se ha pensado en algún momento en volver a retomarlo o reactivarlo de alguna otra manera, ese comité de expertos? Bueno, como hemos comentado antes, es importante que no solo sean técnicos, sino también los propios profesionales y los pacientes los que intervengan en las políticas sanitarias. Y por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que vamos a considerar de una forma muy seria la posibilidad de reactivar ese consejo o como quiera llamarse, pero evidentemente creo que puede tener y puede tener en el futuro un papel muy importante en lo que suponga la planificación de la atención en diabetes. El trabajo de muchos profesionales, de lo que decimos de especializada, de primaria, que no se quede solo ahí. Efectivamente, es un foro que puede hacer el que entre todos se discuta cuáles son las mejores opciones, el confrontar las experiencias, etcétera, y sin lugar a dudas enriquece cualquier plan que se vaya a tomar en consideración. ¿Y cómo está trabajando la Consejería de Sanidad para ir un poco a la par también de la estrategia de diabetes que planifica el Servicio Nacional de Salud? Pues yo creo que en la dirección correcta, sin duda. ¿Por qué? Pues como estaba comentando antes, para nosotros hay distintos ejes que son fundamentales en nuestra estrategia y desde esa estrategia que se publicó por el Ministerio de Sanidad hablaba también de puntos fundamentales como son pues, la prevención primaria. Desde el punto de vista de la prevención sabemos que la promoción de los hábitos saludables es fundamental y en ese sentido tenemos una apuesta decidida para, incluso con la Consejería de Educación y utilizando cualquier otro recurso, en este caso, ya lo hemos hablado, que la aportación que puede hacer incluso la Escuela de Diabetes en cuanto a la promoción de hábitos saludables, pues nos puede venir estupendamente, todo eso coordinarlo para promocionar esa alimentación sana que va a evitar enfermedades crónicas como la diabetes o otras enfermedades como las cardiovasculares. La promoción del ejercicio físico. Llevamos unos programas que lo estamos también impulsando decididamente, que es el programa Activa de estimular la actividad física a los pacientes, a las familias, etcétera. Y desde ese punto de vista pues vamos alineados completamente con la estrategia. En el sentido de avanzar en cuanto al diagnóstico precoz, en cuanto a una asistencia integral, pues también los movimientos que estamos haciendo y ya sabes que desde que este inicio de la legislatura, incluso lo que es la estructura organizativa del Servicio Murciano de Salud se cambió para que nosotros pudiéramos tener garantizada una continuidad asistencial y no dividir entre primaria y especializada, para ayudar precisamente a que fuésemos más eficaces en destruir esa barrera que existía. Esto
es también crítico para seguir los dictámenes de esa estrategia. En cuanto a los tratamientos, en cuanto a la investigación, que también se están llevando muchos proyectos, pero es que además hay áreas donde han recibido también el reconocimiento como de buenas prácticas en diabetes, en la que se ha hecho pues el grupo entre esa atención primaria y la especializada del área, y se ha trabajado y hay resultados importantes en los últimos años en cómo ha mejorado el diagnóstico precoz, en cómo se ha instaurado esa detección precoz de la diabetes o el riesgo de padecer diabetes en los próximos años a través del cuestionario Fine Risk, el cómo se ha disminuido la variabilidad a la hora del tratamiento entre los profesionales, cómo se ha mejorado el control a través de la hemoglobina glicosilada, y efectivamente pues todo eso hace que es lo que queramos para una enfermedad crónica, que todo se vea de forma integral y que lo que logremos es que la población se mantenga más tiempo sana, que es lo que hemos dicho, pero que si nosotros detectamos un riesgo de padecer diabetes, enseguida estemos sobre esa persona y minimicemos las complicaciones y mejoremos su control. Entonces yo creo que esa es la línea es extender todas esas prácticas al resto de la región, y creo que como te decía, pues vamos en la dirección correcta. Pues sí, efectivamente, creo que desde nuestra parte también lo vemos así, se percibe así, que se están haciendo muchas actuaciones en diabetes. De todos es conocido también la lucha que llevan los padres de niños con diabetes, ¿no? En los centros escolares, esa atención al niño, que sienten un vacío, ¿no? Por parte de profesores que no son competencias suyas, el tema de hacer una prueba, un control de glucosa, a la hora de que poner alguna unidad de rescate de insulina, el que un niño se pueda quedar a comedor o no, porque le toca la insulina a mediodía y no hay nadie para pautar. En otras comunidades ya se están estableciendo protocolos de actuación, en Madrid, en Extremadura, se está barajando un poco la idea, y aquí en Murcia se plantea desde Educación y Sanidad hacer algún protocolo. Nosotros estamos desde hace unos meses ya pues con Educación trabajando en esa línea, en empezar, bueno, la experiencia de este año ha sido para algunas enfermedades específicas con mayor morbilidad, con necesidad de enfermera presencial, etcétera. Se ha hecho para 2 centros pilotos, pero realmente el proyecto es empezar a protocolizar para las enfermedades más frecuentes, como puede ser la diabetes, el hacer formación, el hacer un protocolo de actuación, contando también con primaria, y por supuesto la actitud ante las emergencias. Y yo creo que diabetes encajaría en ser una de las primeras en la que nosotros podamos hacer con Educación ese protocolo de actuación. Sin duda, yo lo veo como algo necesario. ¿Y cómo se coordinaría a lo mejor entre centros de salud y el colegio más cercano? Ahí está desarrollar todo ese sistema, pero efectivamente para nosotros desde luego es importante el que la primaria tome un papel relevante, el que el equipo de atención primaria no es un equipo tampoco que tenga que estar encerrado en su centro de salud, sino también prestar otros servicios a la comunidad. De todas maneras, todo eso hay que desarrollarlo en un plan, hay que verlo adecuadamente para que una vez que nosotros tomemos decisiones no haya ningún problema en su ejecución. Lo importante es que el niño se pueda integrar de la forma más normalizada posible en su actividad educativa, social, etcétera. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que reflexionar y que todos los recursos podamos utilizarlos pensando precisamente en ello. Es estupendo la idea de pensar en el centro de salud, en este caso como referente sanitario del barrio, ¿no? Exacto. El no el decir, o sea, igual que se está abriendo la consejería, como decíamos, ¿no? El pensar que el centro de salud también va a salir a la calle, ¿no? A hacer educación para la salud. De hecho, con los programas Activa se ven, ¿no? Pasas y ves a todo el mundo caminando y la verdad es que motiva, ¿no? El decir, mira, no voy solo al centro de salud cuando estoy malo, ¿no? Viene también el centro de salud a mi colegio a darme una charla de promoción de hábitos saludables o de atender a un niño que tiene cualquier patología, ¿no? O cualquier necesidad puntual, que pueda haber un referente sanitario que supere la barrera de la puerta, ¿no?
Sí. Y que no solo esté para atender dentro. Hay que intentar, tenemos que intentar pensar en eso, que yo creo que es el futuro, ¿no? El acercarnos cada vez más a donde nos necesitan en la medida de lo posible. Pues está muy bien planteada la idea, consejera. La necesidad de prevenir la diabetes tipo 2 en Murcia también es algo que nos supera, ¿no? Estamos en lo más alto de las tablas siempre, pero para mal, ¿no? Para decir, bueno, donde más diabetes tipo 2, ¿no? En edades tempranas, en niños, por causas de obesidad, vida sedentaria, lo que estamos hablando. Murcia ya rompemos los esquemas, ¿no? Hasta hace poco nos superaba Melilla y ya ni eso. Pero en general, de todas maneras, es una epidemia de Occidente, ¿no? En realidad es eso. Y para nosotros, lo que hemos comentado al principio, esto nos une maravillosamente. Prevención, prevención y prevención. Entonces, pues hay que educar desde la infancia, que es donde mejor se puede intervenir, pues eso, en hacer actividad física, en comer adecuadamente, en tener buenos hábitos, y es que esa es la clave. Entonces, tenemos que todos participar de esa idea desde los colegios, desde las asociaciones, desde la propia consejería, quizá dar pasos importantes en relación a, bueno, pues, a las publicidades que se hacen de determinados alimentos hipercalóricos, etcétera, pero en definitiva yo creo que lo que nos hará cambiar la fotografía actual va a ser el que verdaderamente sea efectiva la prevención en ese sentido. Y hacer escuelas de padres también, ¿no? Dentro en todos los sentidos, educación en todos los sentidos. Que, como decíamos hace poco en una charla también, que si vemos al papá que fuma, creemos que eso es lo normal, claro, ¿no? Claro. Hay que también cambiar un poco los hábitos. La intervención tiene que ser familiar, es lo que sucede también con el programa Activa, claro. Que hay que implicar a la familia, porque el niño no es el que hace la comida, el niño no es el que planifica qué se va a hacer durante el fin de semana o diariamente. Claro. Entonces necesitamos implicar a la familia en la modificación de los hábitos, pero desde luego el niño tiene que sentir desde el principio que eso es lo correcto también, ¿no? Sí, aparte que educan mucho los hijos, a los padres también. Mucho. Sí, pero bueno, luego sabemos que hay esas etapas que muchas veces hay, bueno, pues una organización de la dieta en las casas adecuada, de lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Con verduras, fruta, etcétera, pero luego llega un momento que es el inicio de la adolescencia donde los niños empiezan a no querer, a renegar de esa verdura, de la fruta y a querer pues alimentos que son, bueno, que a lo mejor le dan un placer más inmediato. Pues ahí los padres a veces podemos ser condescendientes y tenemos que tener claro que el que modifiquen los hábitos a mal pues puede suceder, puede tener consecuencias en el futuro, y hay que mantener ese equilibrio entre que reafirme su carácter como adolescente llegando a adulto y el que entienda, porque en ese momento es difícil a veces que entiendan, pero que vayan entendiendo que es lo más óptimo. Yo creo que en ese sentido pues la educación va a reforzar que ese mensaje de los padres pues sea el que consideren que al final pues debe prevalecer. Y Encarna, echas de menos el laboratorio como la reconocida investigadora que eres, ahora aquí entre papeles y papeles. ¿Echas de menos la primera línea? Yo te puedo decir que soy una apasionada, siempre me apasiono por lo que hago y entonces en ese sentido tengo una ventaja, pero también te engañaría si te dijera que no echo de menos a mis pacientes, que no echo de menos el gusanillo de la investigación directa, pero como te digo, todo tiene sus alicientes y ahora mismo en este momento también desde aquí se pueden hacer cosas que puedan tener consecuencias positivas en la salud de otro, y en definitiva eso es lo que importa, ¿no? Porque es o bien la actividad en un aspecto, en una fracción reducida o en una visión macro, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista también me estimula muchísimo la consejería. Eso también te honra, ¿no? El decir, bueno, pues estoy aquí y me lo voy a tomar con ese aliciente, con esa... Y en cuanto a investigación en diabetes, ¿qué se está haciendo en nuestra región? Porque muchas veces no se percibe, ¿no? Los estudios que hay, los profesionales que os dedicáis a esto. Es algo como muy ingrato, porque son muchas horas de investigación, de laboratorio, y a veces no percibimos los resultados y creemos que no se está haciendo nada, ¿no? Claro, pues eso
precisamente nos ha llevado a una reflexión importante. Se están haciendo muchas cosas, desde la investigación básica, que ayuda luego a poder avanzar a nivel clínico, y también desde el punto de vista clínico, y no solamente a lo mejor en ámbitos que pueda suponer que son muy sofisticados para la asistencia, sino también en primaria. Y lo que queremos es dar a conocer toda esa serie de investigaciones a través de los investigadores, y vamos a empezar a dar ese conocimiento al resto de la sociedad, de manera que podamos saber específicamente en qué se está trabajando, quiénes son las caras de las personas que están realizando ese trabajo, y así poder incluso el que haya una comunicación directa. Digamos que la situación a la que queremos llegar también es que se pueda, desde los pacientes, desde las asociaciones, el mostrar cuáles son las necesidades clínicas de avance y poder ser recogidas por nuestra masa de investigadores en la región para poder impulsar proyectos que nos den esas soluciones en el futuro. Y ponerles una cara y como decíamos al principio, humanizar, ¿no?, todo lo que este sistema y saber y poner en valor qué es lo que se está haciendo. Efectivamente. Y por último, pensando en el plan de ciencia, tecnología e innovación de la región, ¿qué opinas, consejera, de las nuevas tecnologías que están surgiendo, ¿no?, en el control de la diabetes, en el control de las glucosas, así a un plazo inmediato, nuevas tecnologías que nos ayudan a facilitarnos el día a día, a saber más, a poder actuar en un momento determinado? Pues yo veo como una oportunidad de poder mejorar y facilitar diagnóstico, control, seguimiento, etcétera. Y que hay que incorporarlas en la medida en que se evalúen adecuadamente, y para eso hay una comisión de evaluación de esas nuevas tecnologías y de analizarlas, pues en todos sus aspectos, ¿no?, coste, beneficio, el resultados en salud, etcétera, etcétera. Y en función de eso, pues por supuesto soy partidaria de ir poco a poco estableciendo la incorporación de nuevas tecnologías que nos ayude a facilitar diagnósticos, seguimiento y control de las enfermedades, en este caso de la diabetes, lógicamente. Y para cerrar el café distendido que tenemos esta tarde aquí con Encarna Guillem, ¿qué mensaje le mandamos a las personas con diabetes de nuestra región? ¿Qué futuro puede ver nuestra consejera en cuanto al cuidado de las personas con diabetes, a la mejora de su calidad de vida? ¿Qué esperanza le podemos dar a que esto va a mejorar y que van a sentir? Pues yo creo que esperanza toda, porque la diabetes es uno de nuestros objetivos prioritarios, y además, como bien has dicho, para nosotros es importante el que la persona con diabetes se sienta bien cuidada dentro del sistema, se sienta que los profesionales están cerca, que poco a poco va a saber también el cómo cuidarse adecuadamente, el cómo utilizar los servicios adecuadamente, el que también haya menos variabilidad entre cada uno de los sistemas que nosotros tenemos en la organización, y cada vez esté todo más protocolizado y coordinado en beneficio y mejora de la calidad de vida de ellos. Pues muchas gracias, Encarna. Te emplazamos a otro café cuando tú quieras, pues, y te agradecemos el interés por parte de la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes, de ADIRMU, de Sugar Free Life, y de todas las personas de la región que vivimos con la diabetes, teniéndola o conviviendo con ella por parte de familiares y amigos que nos rodean, porque es cierto que se ve una actitud en la consejería que tiende a abrirse, a comunicarse más con la gente, con el paciente, y se percibe por nuestra parte esa sensibilidad, ¿no?, que hace que ese plan de humanización, o no se llame plan, pero sí humanos, trabajan con nosotros y piensan en nosotros y en mejorar, ¿no?, nuestra calidad de vida, y te lo agradecemos. Yo te agradezco, Silvia, la visita, el café, y os felicito por el trabajo que hacéis, porque yo soy también una convencida de que las asociaciones como la vuestra hace que vayamos moviendo más deprisa las soluciones para las necesidades que tienen los diabéticos. Así que enhorabuena, y aquí estamos abiertos a cuando queráis de nuevo vosotros. Muchas gracias.